palabra me da vida. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, saluden a Prisca y Aquila, colaboradores míos en el servicio de Cristo Jesús, que por salvar mi vida arriesgaron la suya, y a ellos no solo yo, sino también todas las comunidades cristianas del mundo pagano, les debemos gratitud. Saluden también a la comunidad que se reúne en casa de ellos. Saluden a mi querido Epeneto, el primero que en la provincia de Asia se hizo cristiano. Saluden a María, que ha trabajado tanto por ustedes. Saluden a Andrónico y a Junías, mis paisanos y compañeros de prisión, que se han distinguido en predicar el Evangelio y en el apostolado, y que se hicieron cristianos antes que yo. Saluden ampliamente a quien tanto quiero en el Señor. Saluden a Urbano, colaborador nuestro en el servicio de Cristo, y a mi querido Eustaquio. Salúdense los unos a otros con el saludo de la paz. Todas las comunidades cristianas los saludan. Yo, Tercio, el escribano de esta carta, también les mando un saludo en el Señor. Los saluda Gayo, que me hospeda a mí y a esta comunidad. Los saludan Erasto, administrador de la ciudad, y Cuarto, nuestro hermano. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Amén. A aquel que pueda darles fuerza para cumplir el Evangelio que yo he proclamado, predicando a Cristo como conforme a la revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos, y que ahora en cumplimiento del designio eterno de Dios ha quedado manifestado por las Sagradas Escrituras, para traer a todas las naciones a la obediencia de la fe al Dios único, infinitamente sabio. Démosle gracia por Jesucristo para siempre. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Decimos todos, dichosos los que aman al Señor. Todos, dichosos los que aman al Señor. Un día tras otro bendeciré tu nombre, y no cesará mi boca de alabarte. Muy digno de alabanza es el Señor, por ser su grandeza incalculable. Todos, dichosos los que aman al Señor. Cada generación a la que sigue anunciará tus obras y proezas. Se hablará de tus hechos portentosos, del glorioso esplendor de tu grandeza. Todos, dichosos los que aman al Señor. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan, que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Todos, dichosos los que aman al Señor. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: con el dinero tan lleno de injusticia, gánense amigos que cuando ustedes mueran, lo reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas también es fiel en las grandes. Y el que es infiel en las cosas pequeñas también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero tan lleno de injusticia, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Al oír estas cosas, los fariseos, que son amantes del dinero, se burlaban de Jesús. Pero él les dijo:
Ustedes pretenden pasar por justos delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones, y lo que es muy estimable para los hombres es detestable para Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hoy tenemos un evangelio y una lectura. Yo estaba leyendo la primera lectura, no sé si ustedes lo escucharon. Hay muchos nombres raros. Esto me hace a mí acordar de la genealogía de Jesús que se lee en el primer capítulo de San Mateo. Nombres rarísimos que nunca, me costó pronunciarlos. Tuve que practicar un poco para no decir los nombres estos, porque son rarísimos. Yo no sé si alguien está en estado y esperando un bebé, quizás escoja uno de estos nombres, echando broma, no estoy serio en esto. Pero lo ideal es que aquí lo que da a conocer que hay testimonio de lo que está pasando. Cuando uno hace mención a los nombres, para que la gente recuerde que estos hechos pasaron. Cuando uno habla de ciertas personas que estuvieron en ese momento. Aquí está muy claro que hubo gente en la cárcel, que hubo gente que conocía la fe antes de Pablo. Es decir, que hay muchas cosas acá que nos da a pensar que esta comunidad de los romanos existía antes que Pablo llegara a Roma y antes que Pedro llegara a Roma. Es decir, que esta comunidad no sabemos qué tamaño era, pero ya había gente que se agrupaba a orar y a rezar en nombre de Jesucristo. Y ellos lo que hicieron fue que se metieron en la comunidad y trataron de hacerla crecer más. Eso es hermoso, ¿verdad? Eso es hermoso cuando una persona tiene sus dones y esos carismas que trae uno a la comunidad y hace que la comunidad crezca más, que resplandezca más, ¿no? Cuando usted va a una comunidad, a una parroquia, usted va con esos dones y los pone al servicio. Eso es hermoso en las parroquias. Y eso lo veo yo hoy aquí, que Pablo y Pedro, cuando entraron en la comunidad de Roma, ellos fueron a dar sus dones y a dar consejos y a levantar el ánimo y también a hablar cosas que lo hacían ellos pensar un poco cómo cambiar la vida. Eso es lo que yo escuché en la primera lectura. En el Evangelio, yo cuando estaba meditando en las palabras de Dios en el Evangelio, yo estaba pensando en qué significa o qué es lo que quería el Señor decir cuando hablamos de las cosas pequeñas y las cosas grandes, cuando somos justos o injustos, o cuando servimos a alguien y dejamos a un lado al otro. Yo estaba pensando en estas dos antagonismos, ¿no? Son palabras antagónicas en el sentido como Jesús los enseña acá, pero tiene razón. Uno siempre tiene que pensar que en la vida siempre hay dos caminos, y los dos caminos es el pecado o salirse del pecado, la confianza o la desconfianza. En verdad uno cierra todo en la persona del pecado. Una persona que miente es pecadora, una persona que es injusta es pecadora, una persona que... Es decir, lo que quiero decir con esto es que el pecado y la santidad caminan, pero no se mezclan, es decir, que no se cruzan. Entonces uno en el camino de usted que tiene, si uno quiere hacer siendo cosas pequeñas que uno haga, pues en las grandes le hace mejores. Yo no creo que nadie en esta vida llegue a ser gerente de una compañía si no pasa por debajo primero. Sí, si no conoce el funcionamiento de la compañía. Igualmente, cuando una persona se mete a religioso o a sacerdote, uno tiene que pasar primero por un noviciado, tiene que aprender primero antes de. Y sin embargo, uno a veces aprende mucho más después. Pero igual pasaría con el matrimonio. Teníamos que prepararnos primero antes de casarnos, porque no sabemos qué nos va a ir. Entonces, hacerlo en cosas pequeñas, podemos entonces pensar que podemos hacerlo mejor en las cosas grandes. Igual que la confianza en cosas pequeñas, pues pueden darnos a confiar cosas grandes. Y eso quizás es lo que dice el Señor hoy en esta misa, que nos habla acerca de eso. Y como antagonismo pone el dinero, claro, porque lo que quiere decir Jesús es que donde está nuestro corazón, ahí nos inclinamos nosotros. Y por lo tanto yo no puedo servir a dos señores. Yo no puedo estar interesado en una cosa y ser neutral, no puedo, porque mi corazón se va hacia un lado. Entonces pidamos al Señor hoy en esta Santa Misa que tengamos todo el tiempo certeramente, ¿no?, bien claros que tenemos el centro de Jesucristo, para que el Señor nos diga lo que tenemos que hacer. Y a través de su Espíritu Santo nos da a conocer a nosotros lo que tenemos que hacer. Pidamos entonces hoy
con mucha alegría, con mucho gozo en este día sábado, que el Señor nos ayude a tener siempre a Él en el camino y que nos ayude a tomar decisiones, que Él esté en el centro y que no nos debemos llevar por un lado que no era para alabar y darle gracias a un Dios que tanto nos ama. ti, Señor. Tu palabra es eterna.